Buenas tardes. Ya está en el aire su programa Políticas Públicas a través de su canal 19 de Cinevisión de hoy viernes 25 de julio del año 2025. Políticas Públicas es una producción del doctor Andrés Enríquez y un servidor, Ricardo Ceniler, estará con ustedes, como es costumbre, ¿no? De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en vivo. Un viernes caluroso. Antes que todo, o antes de continuar, mejor dicho, un saludo muy afectuoso a todos los que nos hacen el favor de su sintonía cada día, tanto en la República Dominicana como en cualquier parte del mundo que se encuentren, especialmente a nuestros hermanos dominicanos que están dispersos por el mundo, lo que le llamamos la diáspora, o también los dominicanos en el exterior. Un día caluroso en la República Dominicana y en otros países, pero sobre todo en el día de hoy, en el Gran Santo Domingo, la temperatura está en 32 grados en estos momentos, con una sensación de 35 grados. En Bogotá, Colombia, 17 grados centígrados. En Azua, 33 grados, mayormente soleado. Madrid, 30 grados centígrados, soleado. París, 25 grados. En Alemania, en Frankfurt, 21 grados centígrados. En Barcelona, 27 grados. En Milano, allá en Italia, 25 grados centígrados. En Praga, capital de Checoslovaquia, 23 grados centígrados. En Monterrey, calor en Monterrey, México, 33 grados centígrados en estos momentos, soleado. En Estambul, en Turquía, 30 grados centígrados, soleado. La ciudad de Miami, 32 grados centígrados. En Las Terrenas, 30 grados, soleado mayormente. En la ciudad de Nueva York, calor, 34 grados centígrados, soleado, o sea, casi 90 grados Fahrenheit. En Punta Cana, 31 grados y así sucesivamente. Más o menos así andan las temperaturas en este verano ya, en el mes de julio. Quiero recordarles y quiero felicitar, mejor dicho, el próximo domingo 27 en la República Dominicana se celebra el Día de los Padres. Y quiero hacer me quiero detener un poquito, un par de segundos ahí, porque no es porque sea padre y sea hombre, pero por lo general, en este tipo de sociedades, y más en las nuestras, solamente se celebra con bombos y platillos el Día de las Madres. Ajá, muy bien, todo muy bien, porque imagínense ustedes. Pero también vamos a darle nuestro saludo especial y nuestra importancia, ¿por qué no?, al Día de los Padres también, que se celebra este domingo 27 en la República Dominicana, porque sin ambos, sin la madre y el padre, no puede haber no se puede procrear naturalmente, me refiero. Entonces, ambos padres, en este caso el papá y mamá, son importantes tanto desde el momento mismo de la creación del ser humano, como de aquellos que tienen una familia funcional, es decir, que no es uniparental, para la educación, formación y desarrollo de los hijos, tanto en la sociedad como para el bienestar del mundo. Así que muchas felicidades a los padres de la República Dominicana, porque este próximo domingo se celebrará el Día de los Padres. Y por qué no también, Humberto, muchas felicidades a los papacitos, porque hay una diferencia entre padres y papacitos. ¿Cuál seré yo de las dos? ¿Padre o papacito? O las dos. Porque los padres somos, ¿verdad?, los normales, y los papacitos son los que ¿qué? Los que se ven bien, los que están ok, así como uno. No se queda en una broma, pero sí. Bien, miren, en el día de hoy, viernes 25 de julio, yo quiero poner a la consideración de todos ustedes dos temas básicamente, porque voy a abrir los teléfonos desde temprano, es decir, desde temprano en el programa, para poder comunicarnos y poder escuchar sus opiniones, sus denuncias, sus preguntas, cualquier tema dentro de lo que son políticas públicas y la parte social, económica y hasta de los padres si quieren también. O sea, este es un programa plural, pero quiero entrar antes que eso, en un aspecto que nos está llamando la atención en los últimos tiempos, y me refiero a la revisión y aprobación del nuevo código del nuevo código penal. Esta revisión, esta aprobación de la revisión del nuevo Código Penal, es decir, para tener un nuevo Código Penal en la República Dominicana, necesario,
Porque le voy a dar un dato, señores. En estos momentos tenemos un código penal napoleónico, como dicen los abogados, casi del fines del siglo XIX. Sin embargo, contrasta con la realidad de la modalidad de los delitos y crímenes que vivimos hoy en día. A ver si me explico más despacio. El mundo mismo, con su avance, con su desarrollo, con la implementación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos, no escapa de que las sociedades también se vean compelidas muchas veces a nuevas modalidades de delitos y crímenes. Asimismo, entonces, el Código Penal de una sociedad democrática como la nuestra, republicana, debe estar acorde con los nuevos tiempos para tipificar los nuevos delitos y juzgarlos, inocentes o culpables, cualquiera de los dos casos, y fruto de esa consecuencia de esto, aplicar las penas correspondientes o las inocencias correspondientes en caso de que sean cualquier persona o institución sometida a la justicia. Pero hago énfasis y hago hincapié, vuelvo y repito, en que no podemos vivir en una sociedad desarrollada si las nuevas modalidades del crimen y delitos versus un código penal antiguo, no acoplado a la realidad, eso sería no hacer justicia. Porque vuelvo y repito, un sistema de justicia cualquiera busca equiparar las sanciones o las no sanciones a los reales momentos en que vive una sociedad democrática. Esto ha traído como consecuencia que casos, por ejemplo, como el Jet Set, para que seamos honestos, y desde mi punto de vista, en caso de que llegue a un juicio de fondo, en caso de incluso de que se pudiera considerar como culpables los estamentos todos cumplidos, ¿no?, en el proceso judicial actual del actual Código Penal, quizás si hay una sanción no se corresponda con la realidad, tanto de las víctimas en este caso, como de la misma realidad, vuelvo y repito, de lo que es la vida actual que estamos viviendo en términos de conocimientos, en términos de desarrollo, en términos de innovación tecnológica. O sea que es momento de que actualicemos el Código Penal en la República Dominicana, fruto de todo lo que ya he comentado. Esta misma semana, en el Senado de la República, se aprobó en 2 lecturas el Código Penal nuevo, renovado, actualizado, que ya tenía tiempo engavetado, ¿por qué no?, en el Congreso de la República. El miércoles, como manda el procedimiento congresual, pasa a la Cámara de Diputados, y ahí en la Cámara de Diputados, como es parte también del proceso, ocurren desacuerdos, observaciones a algunos de los artículos que se van a revisar o que serán nuevos ya aprobados en el Senado. O sea, no es tampoco que yo le quiera cargar el dado a los diputados, porque déjeme decirle algo, no es tan fácil como uno lo ve, sin ser abogado ni mucho menos. Yo creo que después de la reforma o después de la Constitución de la República, con su reforma cuando ha sido necesario, uno de los elementos más difíciles, uno de los procesos más, además de importantes, uno de los procesos más traumáticos, porque hay que ser sinceros y hay que ser objetivos, es por lo general una revisión de un código penal en cualquier país o sociedad democrática. No es tan fácil también como uno creyese, porque no se le puede cargar todo al dado. Claro que ellos tienen sus negligencias a los congresistas, y si no fuese por la presión que ha recibido el Congreso en los últimos tiempos, fruto específicamente al incidente del Jet Set, quizás todavía estuviera durmiendo el sueño eterno ese proyecto de Código Penal nuevo o de su revisión, o también la parte que acabo de mencionar. No es fácil revisar uno por uno los artículos de un Código Penal para tratar de actualizarlos y aprobarlo a nivel congresual y a nivel ejecutivo desde la Presidencia de la República. O sea, cuando usted lee un artículo y revisa un artículo penal sobre cualquier incidente de tipo penal contra una institución o contra una persona física individual, no es fácil. Primero porque influyen intereses de mucho tipo, de todos los sectores,
Porque no solamente el que mata, el que roba, entra en el Código Penal para su revisión y sanción si es necesario. También entran los delitos económicos, los delitos informáticos, los delitos de la tecnología, los delitos bancarios como el lavado de activos. O sea, son un sinnúmero de artículos que son, primeramente, vuelvo y repito, difíciles de poder consensuar con todos los sectores que forman una sociedad. Por eso digo que, además de la necesidad, de la urgencia, de la actualización, hay que poner de acuerdo, hay que razonar jurídicamente, moralmente, éticamente, a muchos seres pensantes, muchas cabezas diferentes, como son los congresistas, tanto en el Senado como en la parte de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando llega al Senado el antier, este nuevo código que ya había aprobado el Senado en 2 lecturas, empiezan los escarceos, las observaciones, como debe ser. Claro, siempre y cuando nos apeguemos a la lógica de justicia, a la lógica moral y se piense en el bienestar ciudadano antes que los intereses de grupos o de sectores. Hubo escarceos el miércoles de algunos diputados con sus observaciones, con su no estar de acuerdo, etcétera, etcétera. Fruto de eso se ha visto la necesidad de prolongar la actual legislatura que vence, ahí está, el Congreso hará una legislatura extraordinaria por desacuerdos y falta de tiempo con Código Penal. Eso ocurrió, esta información ocurrió hace unos instantes, que la dio, el presidente de la Cámara de Diputados actualmente y continuará, Alfredo Pacheco. ¿Qué significa esto? Para los que no conocen los detalles y el procedimiento, rápidamente les voy a decir más o menos qué es. El Congreso de la República tiene lo que se llaman legislaturas para conocer todos los proyectos de ley que existan en el país. ¿Qué es una legislatura? Una legislatura es un periodo de tiempo comprendido entre un inicio de una fecha y un término. Se supone que todo lo que no se conozca en esas legislaturas, si el presidente, es decir, si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo en este caso, entiende que para poder conocer a tiempo, antes de que entre otra legislatura, otra fecha nueva, propone alargar, prolongar, prorrogar la legislatura actual. ¿Por qué? Porque si esta legislatura termina el mañana sábado 26 de julio a las 12 de la noche. La nueva legislatura de este año empieza el 16 de agosto de este mismo año hasta finales de diciembre, más o menos, de este mismo año. ¿Y cuál es el asunto de prorrogar o pedir legislaturas? O sea, extender un poco más la legislatura ordinaria, que por ley, vuelvo y repito, solo tienen esa facultad el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Bueno, sencillo en términos de procedimientos. Si un tema, un proyecto de ley, un reglamento, no se aprueba en una legislatura específica, o sea, en este periodo de tiempo que ya les mencioné, tiene que volverse a empezar desde cero otra vez ese proyecto en la próxima legislatura. Es decir, introducirse, revisarse, volverse a aprobar en el Senado, volverse a aprobar en la Cámara de Diputados, con todas sus características. O sea, sería empezar de cero, vuelvo y repito. Y eso trae como consecuencia más tiempo, quizás, como este caso, hasta años durmiendo en el Congreso, más desacuerdos. Por eso la importancia, desde el punto de vista del Poder Legislativo, y me atrevería a decir que hasta del Poder Ejecutivo, aprobar este nuevo Código Penal antes de que termine la legislatura o antes de que empiece la próxima legislatura ordinaria, que es el 16 de agosto de este mismo año. Las fechas de las legislaturas ordinarias en la República Dominicana empiezan una en febrero 27 hasta julio 26, una en agosto hasta diciembre 20 y tanto. Esas son las 2 fechas que según la ley establecen
el tiempo que dura cada legislatura, a excepción, vuelvo y repito, de las legislaturas y de las convocatorias extraordinarias para prolongar las legislaturas ordinarias. Por eso es el nombre de ordinario, de legislatura ordinaria y legislatura extraordinaria. Entonces, ojalá, y ahí voy a apelar al buen juicio de los congresistas, en este caso de la Cámara de Diputados, para que se pongan prestos a que antes de que empiece la próxima legislatura, si se convoca o se autoriza ya, como fue el caso, una legislatura extraordinaria, sabiendo yo, vuelvo y repito, que hay intereses de por medio y lo difícil que es consensuar un código penal, porque no es un código laboral, no, hasta el laboral es difícil, pero no es un código ético, no es un código de otros aspectos. El código penal es lo que va a regir principalmente, apegado a la Constitución y sus leyes, el desenvolvimiento de una sociedad democrática para el bienestar de todos los que la componemos, en este caso, de conocer los delitos y sus sanciones o sus inocencias, pero sobre todo va a regular el comportamiento de la sociedad en un tema tan difícil como es un delito, como es un crimen, como es la delincuencia, en todas sus facetas. Esperemos que realmente esta convocatoria a una legislatura extraordinaria culmine con un código penal lo más razonablemente adaptado a la realidad, lo más razonablemente equilibrado con los términos de la justicia y del tiempo que estamos viviendo, para que podamos entonces empezar la nueva legislatura con un código penal nuevo aprobado. De hecho, algunos de los artículos que se han discutido en la Cámara de Diputados tienen mucho que ver con el aspecto de los delitos electrónicos, de los delitos éticos y morales dentro de esa misma faceta de la nueva modalidad de los crímenes y, ¿por qué no?, de los mismos derechos que tienen las instituciones o cualquier persona de querellarse o presentar algún tipo de demanda en función de estos nuevos delitos, vuelvo y repito, en el sistema judicial dominicano. Por eso insisto, y no me canso, aunque parezca repetitivo, de que yo sé que no es fácil, que no es tan simple como se pueda ver, revisar, actualizar y aprobar un nuevo Código Penal. Visto esto, no sé si tenemos alguna pausa, dirección, y vamos a la pausa y vamos a regresar con un tema. Vamos a abrir los teléfonos y vamos a regresar con un tema que lamentablemente ha sido noticia en estos últimos días en la República Dominicana, con algunos detalles. Me refiero a lo que ocurrió en un edificio de apartamentos, a la tragedia que ocurrió en un edificio de apartamentos del ensanche Naco, de la capital de la República, esta misma semana. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Eso nació de mi hijo, que él quería donar cuando él falleciera, y luego hablé con una doctora que me lo atendió a él cuando ya no iba a haber vida, de hacer la donación. La doctora se sintió muy sorprendida al saber que yo quería donarlo a él, pero yo quería donar los órganos de mi hijo porque ya eso era un legado que él quería que yo hiciera por él cuando él falleciera. Me motivó a donarlo porque ya no iban a ser suficientes para él, y poder donarle a una persona que necesitara un órgano fue importante porque le dio vidas a otra persona, y me sentí tranquila porque eso era su deseo de mi hijo. Yo me siento tranquila de cumplirle su último deseo que él tenía.
El decir que sí a la donación fue muy doloroso porque uno perder un ser humano no es fácil más un hijo. Pero yo le pido a la persona que tenga un familiar que ya no va a tener vida y si su órgano y su tejido dan vida a otra persona, que lo hagan con amor, que aunque sea doloroso, pero luego llegará la calma. Me siento tranquila, aunque es un dolor que no se va, pero quise cumplir lo que mi hijo me pedía. La doctora hizo un buen trabajo. Le doy las gracias a ella porque ella trató mucho de salvarme a mi hijo. Y sí, me dieron un trato muy bueno en el Hospital del Pino. Sí, se lo agradezco a todo el personal que me dio su apoyo. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Continuamos con su programa Políticas Públicas de hoy, viernes 25 de julio del año 2025, en vivo. Miren, esta semana, el martes, para ser más específico, en un edificio de apartamentos en la zona de clase alta, o una de las zonas de clase alta del país, específicamente aquí en el Distrito Nacional, ocurrió una tragedia donde un joven, aparentemente de 30 años de edad, aparentemente con algunos trastornos psicológicos o mentales, supuestamente, y digo supuestamente porque no conozco los detalles, aunque conozco el padre de hace muchos años, Willy Pumarol, un gran golfista dominicano, el padre, y inclusive instructor de golf en muchos de los lugares privados de este país, o sea, Willy Pumarol, hijo, por cierto, de la fenecida Socorro Pumarol. Entonces ocurrió un evento que trajo como consecuencia una muerte de una de los habitantes, una señora de los habitantes de ese edificio de apartamentos, y algunos heridos, supuestamente según los relatos, no digo supuestamente los heridos, sino son una realidad. El relato dice, la versión policial dice que el joven de 30 años de edad sufre de esquizofrenia, es decir, de una enfermedad mental. Atacó en la residencia donde vive con su padre, primeramente atacó con un arma blanca al padre,
a Willy Pumarol. Luego visitó varios apartamentos del mismo edificio donde tocaba el timbre y a la primera persona que salía también los atacaba con esa misma arma blanca, le hace con un cuchillo, y heridos algunos y muerta una señora de 70 años, que por cierto es hermana era hermana de la esposa de un hijo del presidente Mejía, del hijo mayor, Felipe Mejía. Lamentablemente, ese evento ocurrió, luego inmediatamente llegó la policía, el Instituto Forense, o sea, todo lo que tiene que ver con unas pesquisas cuando hay eventos de esta naturaleza. El joven fue apresado y no ha sido conducido a la cárcel de Ciudad Nueva, del Palacio de Justicia, fruto de precisamente su desequilibrio mental, y hoy se le conocerán las medidas de coerción, si es que existen, o el Ministerio Público pedirá las medidas de coerción para este joven que hasta este momento fue el protagonista de esta tragedia. Pero quiero que escuchemos lo que dice su abogado en la mañana de hoy, precisamente, cuando se conocía las medidas de coerción. Vamos a ver, dirección. Realmente, en esta etapa, lo que se va a conocer es realmente cómo él va a estar vinculado al proceso. Realmente, ahora mismo no se va a conocer si él es culpable o no y demás. Evidentemente, los hechos se cometieron, pero ahora mismo yo entiendo que no es ni siquiera prudente que yo hable sobre si él es imputable o no y demás. Primero, aquí es ver cómo él va a estar atado al proceso. Evidentemente, es una persona enferma. Yo no te puedo decir que lo correcto es que lo manden a él a una prisión. Entonces, vamos a ver primero qué pide el Ministerio Público. A este momento yo no lo sé. Entonces, ¿qué prisión pide el Ministerio? Si pide prisión, no lo sabe, no tienen todavía la noticia. A mí yo no he visto nada todavía. Entonces, por eso digo, primero yo tengo que ver qué pide el Ministerio Público, pero de entrada, tú me das a mí ese dato ahora, yo te puedo decir que yo entiendo que a una persona enferma, con una condición mental, evidentemente, que lo manden a prisión no es lo ideal. Doctor, ¿trajo las certificaciones? certificaciones? Ajá, los exámenes médicos, doctor, para confirmar esa situación. ¿Usted lo trajo? Evidentemente todo eso en su momento se va a aportar, claro que sí. Pero sí existe, ya lo tiene. Él es un joven diagnosticado. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un joven que tiene tratamiento médico continuo, no era una persona que estaba aislada de la sociedad. Evidentemente, eso fue un episodio lamentable, fue una tragedia, fue un episodio de tipo psicótico. Y ya todo eso en el tribunal en su momento se va a aclarar. ¿Su nombre, doctor? Richard Martínez. ¿Cuál? Richard Martínez. Richard Martínez. Correcto. Pues para allá. Él está, a este momento, está en el hospital. Está haciendo... Bien, ustedes escucharon de viva voz lo que dijo el abogado del joven Jean Andrés Pumarol, el protagonista, ¿no?, el que perpetró los hechos de los cuales todo el mundo conoce, y ya yo hablé hace unos instantes. Ustedes escucharon de viva voz, antes de entrar a la audiencia, donde el Ministerio Público pedirá medidas de coerción. Quiero detenerme en algunos aspectos. Primero, como estaba hablando al principio del programa, ese tipo de delitos debe tipificarse de una manera actualizada, precisamente en el nuevo proyecto de Código Penal que se está conociendo. Ustedes ven lo que yo les dije al principio del programa, porque yo estoy seguro que en la República Dominicana ese aspecto de personas con problemas mentales que cometen delitos o crímenes, yo estoy seguro, segurísimo, que no está tipificado dentro del Código Penal de la manera correcta, tanto a nivel del victimario como a nivel de las víctimas. Entonces, ¿ven la importancia de tener un código penal actualizado? ¿Ven la importancia de tener un código penal que maneje todas las variables a nivel de personal, pública, de delitos electrónicos, del lavado de activos, de chantajes, de enfermedades mentales, actualizados según como marque la democracia, los lineamientos internacionales, incluso en este caso médicos para ese tipo de delitos y o de
victimarios, o sea, de los que los perpetran. O sea, ustedes ven la importancia de tener un código penal adecuado, acorde con la realidad, con la nueva modalidad de los crímenes y delitos. Eso por un lado. Por otro lado, volvemos a la parte que últimamente se ha insistido en la República Dominicana. Señores, es increíble que con mucha tecnología, mucho avance, un país que tiene muchas áreas donde desarrollarse, que va evolucionando de una manera positiva como sociedad y como país en la mayoría de los indicadores económicos, sociales, para no hablar de la tecnología, las modas y todo ese tipo de cosas. Y estemos viviendo entonces en la realidad un problema, un sistema de salud mental tan paradójico con esta realidad de lo que ya mencioné, con el bienestar, y sin embargo, por el lado de la salud mental, estamos viviendo como si estuviéramos en los años casi de la caverna o de principios de siglo. ¿Por qué digo esto? Porque la República Dominicana no cuenta con un sistema de prevención y atención de la salud mental adecuado, tanto para el desarrollo, la evolución, el tratamiento, la cura de los que lo sufren ese tipo de enfermedades mentales, como para los que vivimos alrededor de ellos en la sociedad. Y ahí entro entonces en la parte de la atención pública a la salud mental. Las enfermedades mentales son iguales y hasta quizás en algunos momentos más difíciles y más prioritarias que una enfermedad física cualquiera anatómica de un cáncer o de una hepatitis o de qué sé yo. Pero aquí se le da de lado a las enfermedades mentales. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo queremos privar en ser una sociedad que va en avance, en desarrollo, cuando la parte fundamental de cualquier sociedad, que es el ser humano, y por ende su salud mental, está echada a un lado, se les resta importancia, tanto a nivel de políticas públicas, tanto a nivel de políticas públicas como el conocimiento de los mismos familiares? Aquí es normal usted ver, por ejemplo, personas como este tipo que sufren de esquizofrenia, paranoia, tenerlos en sus casas donde viven los familiares hasta trancados muchas veces, sin el tratamiento adecuado a nivel técnico, médico y de la psicología. Doctor, el doctor Castro ya está con nosotros, usted que es un experto en eso. ¿Qué le parece ese tipo de cosas? Porque yo digo que, vuelvo y repito, la salud mental es igual o tan importante como la salud anatómica, física, de cualquier órgano que esté descompuesto, ¿no? O cualquier enfermedad. Así es. Y cómo el manejo, muchas veces, primero del Estado, a través de políticas públicas, que ha estado estancado, como de los mismos familiares, en el manejo del tratamiento con esas personas que los tienen en sus casas, sin ningún tipo de educación ellos, para tratar en lo médico, en lo mental, en lo anatómico, a esos pacientes. ¿Qué usted cree de eso, doctor? Bueno, creo que... Usted que es un experto en eso. Sí, fue una situación de descontrol y como tal, tú vienes aludiendo a un hecho insólito que no debió haber pasado, debió haber recibido la previsión suficiente. En cuanto a los derechos de los pacientes con salud mental, tenemos programas, tenemos leyes y toca a ellos entonces, en el momento que sean convocados ante la justicia, hacer el experticio forense necesario. Mientras tanto, pedimos paz y luz para los involucrados y como parte de la sociedad que tiene que ver con la salud mental, que hemos estado comentando en los chats, precisamente este caso, lo que hacemos es precisamente establecer el debido proceso. Corresponde a la justicia ahora ventilar los elementos de juicio y convocar a los expertos correspondientes para que entonces puedan hacer lo que se llama el análisis forense, o sea, el análisis luego que pasan las situaciones lamentables. Entonces hay un grupo de expertos convocado debidamente con un criterio de asignación a través de las sociedades médicas, las sociedades de salud mental y las sociedades de psicología. Entonces hacer las intervenciones correspondientes. Sí, lamentamos el hecho
rotundamente, es sin considerar el nivel, porque algunas personas le han dado mucho auge por el nivel Económico. económico de la familia. Pero a diario suceden casos que se ventilan en los centros de atención. Actualmente no tenemos un hospital psiquiátrico Eso le iba a preguntar, como teníamos antes, y a mi juicio entiendo que prematuramente nosotros de cierta forma delegamos a un sistema más avanzado en cuanto a lo que ahora se estila, que es un centro de atención comunitaria y atención familiar, pero a veces en lo que es mi recorrido, mi trabajo de campo, veo situaciones sumamente lamentables. En algunas hago intervenciones de campo a nivel psicoanalítico y controlo algunos casos de niños, familias desunidas, que generan una serie de situaciones sumamente lamentables. Entonces ahí hago la intervención que nosotros llamamos de diagnóstico en el punto de atención. Eso es un concepto muy avanzado que alude a lo que es intervenir en el punto donde se produce una situación que puede desencadenar una situación cataclímica a nivel social en cuanto a la alarma, a la situación de descontrol y que llegue y las personas se sientan comprometidas, involucradas en un hecho, y entonces tengan que hacer las correcciones, las intervenciones, los comentarios, que a veces comentarios que dañan más, pero como estamos ahora en una libertad que se expresa libremente y se manifiesta libremente, ahora mismo casi no hay ningún control. Doctor, déjame hacer una pregunta. Perdonen que lo interrumpa. Usted que es un conocedor por su primera profesión como psiquiatra, ¿no? Como médico psiquiatra. La primera es agrónomo. Ok. Mire, doctor, ¿está en funcionamiento el famoso hospital psiquiátrico Padre Villini, lo que conocemos aquí como el 28? O sea, ¿está en funcionamiento en la actualidad? Bueno, fíjate, en el mundo entero hubo una política que vino de Milán, vino de Italia. Ese movimiento generaba lo que fue un movimiento que generó la desintegración, la desvinculación de los procesos de almacenamiento, que era como se llamaban, de personas con situaciones difíciles en el control de su personalidad, de su conducta, de las representaciones que se dan en su mente. Soy psicoanalista y sé que cuando se reprime un afecto, ya sea una sensación, un sentimiento, una emoción que ha estado reprimida, esto el público lo puede ver. Cuando una persona está a un semáforo y tarda mucho en que le den paso, cuando se le abre el espacio, sale intempestivamente, usted lo puede oír por el ruido y el escándalo con que sale, así mismo la conducta. Una sensación suave retorna de lo reprimido hacia lo motor, hacia lo mental, hacia los afectos. Porque cuando hablamos de emociones, querido Ricardo Bolívar, se habla de emociones, pero la emoción es una parte del afecto, de la afectividad, de esos elementos que nos constituyen como personas. Entonces, como afecto, nosotros tenemos las sensaciones, los sentimientos y las emociones. Eso es lo que en algunas personas se afecta, valga la redundancia. Y a nivel del control de las instancias de la corteza, o sea, donde está el yo, donde la persona se reconoce como sujeto, a partir de ahí no hay una regulación en las sensaciones, en los sentimientos, en las emociones. Y a veces, cuando alguien le hace algo, responden con una emoción que no es la que corresponde al comentario, hacia lo que se ha aludido de la complejidad subjetiva. Y en los casos de la persona muy desconfiada, llamada paranoica, como tú bien decías ahorita, cualquier alusión externa puede herir la sensibilidad donde nosotros nos consideramos importantes y nosotros nos consideramos que debemos ser respetados, pero que algunas personas, por un desequilibrio biopsicosocial, ahí cualquier comentario puede activar la emoción, el afecto
el sentimiento, la sensación de vulnerabilidad y responder el sistema motor, que todo es el sistema motor, lleva, irrumpe de manera intempestiva y puede ir como un acto sexual erótico, como una palabra sexual erótica, o como un acto violento, o como palabras violentas. Ese es el sistema. Entonces, doctor, antes de irnos a la pausa, simplemente quiero que me conteste con un sí o un no. Ok. ¿Se cura la esquizofrenia? Sí. Hoy estamos hablando precisamente del mismo término. Precisamente en el chat donde confluimos ese grupo de expertos dominicanos de la salud mental, ahí estamos debatiendo cómo se está modificando el término esquizofrenia, específicamente ese término que alberga lo que es una cronicidad que si nosotros lo ventiláramos con otros términos, y eso es lo que ya venimos viendo a través de los DCM y el CIE-11, ya nosotros tenemos una clasificación de la enfermedad mental de 11ª edición, y venimos hablando si debimos nosotros modificar la conceptualización y lo que es el lenguaje propio de nuestro Hasta ejercicio. ahora entonces no se cura la esquizofrenia. Vamos a ir a una pausa. Vamos a dejarlo no se cura. para el siguiente segmento. Ustedes, por favor, no le cambien, que regresamos enseguida. Los teléfonos están abiertos ya, 809-262-1919, que en el próximo segmento lo vamos ya a abrir definitivamente. Regresamos enseguida. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía, que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano.
como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, continuamos con su programa Políticas Públicas. 809-262-1919. No sé si está en pantalla. Los teléfonos para comunicarse con nosotros. Como siempre, ¿no? Para escuchar sus comentarios, sus denuncias, sus temas de interés. Todo lo que sea democrático aquí, como es Políticas Públicas, un programa democrático y plural. A ver si... Ahí está bien pequeño. Bueno, ahí están los números. Mire, doctor, volviendo al caso del ingrediente, de la tragedia que ocurrió, que estamos hablando desde el segmento pasado, yo decía que el aspecto del Estado, la función del Estado, dentro de este lamentoso incidente, fruto de, digo yo, a mi parecer, de un descuido de la atención a la salud mental pública, como parte de una política pública del Estado precisamente. Y cuando yo le pregunté que si la esquizofrenia se curaba, y usted me dijo que definitivamente no, yo he visto, conozco mucha gente que sufre de esta enfermedad o que tiene algún tipo de familiar que sufre de esta enfermedad y que no la atiende debidamente. Políticas Públicas, buenas tardes. Sí, hermano, dígame. De regla clara en casa, hombre, que pone la primera regla en la casa, de ahí para allá todo se va de bien. Gracias, gracias. Y por supuesto, el doctor Castro. ¿Un experto? El doctor Castro, un paciente puede llegarle rabioso de verdad, y sale mansito, porque dígame usted. Gracias por la promoción, doctor Castro. Muchas gracias. Sí, claro. Dígame a ver. Bueno, esta es una pregunta que quería hacerle a ustedes que son conocedores de este asunto. ¿En qué va, doctor Castro, que la mayoría de los pacientes que tienen un pequeño caso de esquizofrenia no les gustan tomarse los medicamentos? Siempre, oye, pagan por no tomarse el medicamento, como que no aceptan lo que tienen. ¿En qué va ese asunto, doctor Castro? Le escucho por aquí por la televisión. Gracias. Buen día y pase buena tarde. Gracias igualmente. Muchas gracias por su atención. Uno de los problemas más graves que existe cuando una persona tiene cualquier tipo de condición es precisamente la adherencia a la prescripción, que es como se llama. Se prescribe y la persona no le gusta por una razón, por otra. A veces los medicamentos tienen los efectos colaterales y esos efectos colaterales inciden en que la persona no quieran adherirse al tratamiento. En el caso de los desajustes en el concepto de salud mental, en el equilibrio en torno a la realidad, a la fantasía, es otro el componente. Ahí entra el componente del control en la administración del medicamento. Ahí debe estar vigilado, debe estar controlado a través de un sistema que, como venimos hablando, donde esté la prescripción y donde estén las enfermeras encargadas precisamente de administrar los medicamentos, debidamente certificadas, y que ellas entonces regulen el proceso. Pero debe haber un elemento mínimo de control. Entonces quiere decir, doctor, que en estos momentos, en la actualidad, para ser objetivos, en la República Dominicana, como parte de una política
el manejo de las enfermedades mentales en su mayoría lo tienen los centros privados Sí. dedicados a eso. O sea, Sí. no hay una respuesta del Estado no hay una política pública dedicada con interés, con eficiencia, con recursos económicos dirigidos a manejar o administrar o a gestionar esos tipos de enfermedades de salud mental. Solamente tiene que ser un centro privado. Fíjate, precisamente ese es un tema sumamente delicado en cuanto a la salud pública, porque estamos tocando un tema que amenaza la salud pública. Cuando una persona, sin ningún tipo de control, cuando se ve sometido a situaciones de presión y de estrés, pierde lo que es la capacidad de intercambiar en la sociedad. Entonces, ahí es que nosotros tenemos todo un programa a través del Ministerio de Salud Pública que rige la salud pública del país. Pero en la realidad se ejecutan, hay centros suficientes públicos para el manejo para la gestión de estas enfermedades, porque yo tengo entendido y he visto que, como dije hace unos instantes, básicamente son los centros privados, que son muy caros, por cierto. O sea, el costo económico para los familiares o las personas que tienen ese tipo de enfermedades mentales, en los centros privados son muy caras. Déjeme atender esta llamada, doctor. Sí. Políticas públicas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Quién me habla? Freddy, mire lo que pasa. Aquí hay un sistema que después que pasa la cosa que lo meten al médico la gente. Si ese señor ya estaba en el médico anterior, eso quizás no pasa. Ok. Está bien, gracias por tu comentario. Entonces, otra cosa, oiga. Cuando usted se siente alentado, usted no le da ganas de beber medicamentos. Cuando usted no se siente nada, porque a mí me dio un infarto y me sentí tan bien que dejé los medicamentos y no me voy más nunca. A eso me refería ahorita. Esa es otra cosa, que cuando usted no se siente nada, usted no tiene ganas de beber medicamentos. Eso es cultural, Pero, educacional. Usted se lo bebe. Gracias por su llamada. ¿Qué pasa a esa gente? Gracias por su llamada. Pues sí, doctor, carísimo una atención. Vamos a ver, creo que tenemos por ahí. Sí, tenemos lo que fue un homenaje el miércoles que realizó el senador Julio Fulcar, cariñosamente llamado Julito, quien precisamente hizo un homenaje póstumo a Carlos McKinney, Soriano, y a Dionis Daniel, quienes fueron educadores sumamente prestigiosos, dedicados a la educación, a la transmisión del conocimiento. Y eso es sumamente importante. También a Alicia Baroni, que todo el mundo recuerda con su guitarra, y a nuestro insigne Dagoberto Tejeda. Dagoberto Tejeda, que es un alto exponente de la antropología, Ricardo, en el país. Sí, claro. Entonces él rindió homenaje a estos 4 vanilejos, que no por ser vanilejos no son del país y no son del mundo. Felicitamos al senador Julio Fulcar, quien precisamente se destaca por su liderazgo y la consideración y el respeto debido a sus municipios, atendiendo los casos en el centro y la casa de acogida donde recibe todas las situaciones de reclamo, de quejas, y él la convierte en ley. Felicidades, Julio Fulcar. Bueno, así mismo al término de este programa queremos reiterar y presentar nueva vez nuestras felicitaciones a los padres dominicanos, donde quiera que se encuentren, ya que el próximo domingo celebramos aquí en este país el Día de los Padres. Felicidades, pásenla bien, y el mejor regalo, entiendo yo como padre, es una familia que nos pueden hacer nuestros hijos y familiares. Es una familia unida, una familia comprometida con el amor y comprometida con la responsabilidad de la lealtad y del buen ejemplo, o las consecuencias del buen ejemplo que quizás, o que le hemos dado en el transcurso de nuestra carrera educacional con los hijos. Felicidades también a los papacitos como Pequeño, yo, el doctor Castro. Gracias. Y nos vemos el próximo lunes. Heriberto. Si Dios quiere. Ustedes a la 1 de la tarde, el próximo lunes, Guaje, tienen una cita con nosotros aquí en Políticas Públicas. Por lo pronto, pasen buen resto de la tarde, buen almuerzo y buen fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias.